Muchas gracias a todos. Hoy es un desafío porque nosotros normalmente hablamos de una cámara y hemos adaptado un poco el temario. Estamos hablando de los diferentes grados del mundo de regeneración y de los diferentes grados de los mundos, desde el mundo definitivo hasta el mundo espiritual. A partir de ese concepto, hablamos de nuestros libros de espíritus, a 185, 186, 187, y vamos pues, tocando lo que sería la actualidad, que es lo que vamos a hacer. En esta ocasión, pues bueno, vamos a hacerlo en directo, pero para Murcia, para los murcianos, y no para la Mansión del Camino, que esta vez para la Mansión del Camino lo verá grabado. Y sobre todo daros las gracias por un público porque, como bien estaba diciendo hace un momento, es bastante bonito lo que es Murcia, la huerta murciana me estaba hablando y sobre todo la gente muy cálida. También hemos estado en Cartagena y es lindísima y de aconsejar a todos los que nos pueden estar viendo pues que vinieran aquí a visitar esas tierras, es lo único. Hemos aceptado la invitación, sobre todo porque conocemos hace un montón de años a Miguel, que es participante de la Federación Espírita Española, y sobre todo porque el Centro Espírita Canto de Paz, con su novena, cantos en portugués, el Cito de Paz, en su novena edición creo que coincidía con que nosotros teníamos este lunes, pasado mañana, la aula número 100, la clase número 100 del libro de los espíritus. Entonces, conociendo el libro de los espíritus, no el libro en sí, sino conociéndolo todo en nosotros general. estamos haciendo un seguimiento de las preguntas, estamos haciendo un seguimiento a fondo, vinculando todo lo que es la codificación, el Pentateuco, la Prensa Espírita, todo lo que hizo Carré, vincularlo a las preguntas, porque están todos vinculados. Entonces nos ha parecido una oportunidad preciosa de conocer Murcia, de conocer el movimiento de la Catena, porque teníamos amigos allí al tiempo que la veníamos, ver lo que se está divulgando ahora mismo en Murcia, apoyar un poco también a Miguel, a su centro espírita, que creo que también se necesita darle esta proyección. El lunes cuando salga, creo que son bastantes visitas, por eso estoy haciendo hincapié en que estamos en Murcia. Porque creo que es necesario que se sepa que en todos los lugares hay espiritismo. A veces nos basta conocer aquel grupo, aquel centro, y decimos, no, es que allí no hay. A nosotros nos llaman muchas veces preguntando, oye, en Albacete, o en Murcia, o en Madrid, o en León, hay un centro espírita, y nosotros no conocemos centros espíritas porque no representan la representación, porque son grupos pequeños. Entonces creo que todos los que estamos aquí necesitamos convivir, como se está haciendo hoy, para conocernos, para saber que hay más gente que piensa como nosotros, y sobre todo para poder profundizar un poco en lo que es la doctrina. Ya después de su disertación me puedo sentar y ver contigo. No. Bueno, nosotros vamos a empezar con un tema un poco controvertido. Sobre todo la pregunta 185, en la negrita, Kardec hace unas reflexiones. Y él dice que de modo que las razas que en la hora actual pueblan la Tierra desaparecerán un día, siendo sustituidas por seres cada vez más perfectos. Esas razas transformadas sucederán a la de hoy como están reemplazando a otras macroseras todavía. Bueno, este tema es muy controvertido, porque hablar de razas ya sabemos que han tachado a Kardec de baptista, de suprematista, de muchas cosas. Debemos estudiar bien esta palabra y entenderla, pues siempre va a generar controversia. Y debemos saber colocarla en el contexto y en la época adecuada. Vamos a ver, desde la época de 1940, los científicos evolucionistas rechazan la idea de raza. Pero hasta ese momento siempre se había pensado que las razas eran blanca, negra, asiática, roja, y esas razas estaban como inamovibles. En este pensamiento de Kardec es un pensamiento realmente profundo, porque en esa época están diciendo, no, todos vamos a una misma raza. No está, o sea, al contrario, no está siendo racista, está siendo todo lo contrario. Decir eso en esa época era muy arriesgado. Bueno, pues, ¿cómo se hace entonces? Por las características del color de la piel, ni más ni menos. En cambio, hoy se cree que no hay un determinado número de razas, sino que hay muchísimas. Y entonces ya no se las llaman razas, porque claro, si hay tanta variedad, significa que algo estamos mal interpretando. Claro, muchos científicos evolucionistas y sociales opinan que la palabra raza, y en general cualquier tipo que tiene que ver con la raza en los humanos y no en los animales, le falta rigor, mucho rigor. ¿Por qué? Porque taxonómicamente significa
que la clasificación coordenada es que aquí está y no sé qué, que eso no existe dentro de las razas. O sea, aquí no existe eso. Entonces, bueno, pues si hay una chica que es más oscura, la otra es más roja, la otra es más amarilla, la otra es más blanca, entonces, ¿cómo puede ser eso, no? Esa jerarquía en realidad fue una invención de esos siglos y estaba tan metido en la cabeza de las personas que creían que eso era una realidad. Claro, ¿qué se dice hoy en día? Que son, esa clasificación es imprecisa, es arbitraria y que las razas varían según la cultura que lo observe. Nosotros ahora mismo estamos viendo series coreanas y para ellos nosotros somos súper extraños. Y nosotros somos lo más bajo del escalón, porque para ellos siempre hay un etnocentrismo, o sea, siempre las personas creen que su raza es la mejor. Es algo psicológico que viene de todos los pensamientos que hemos ido creando. Bueno, pero al final la raza humana está dividida en una única especie, de diferentes etnias. Y también vamos a volver a tener, de aquí a unos años, el problema con la palabra etnia, también. ¿Por qué? Porque se dividen en los diferentes pueblos, las etnias, las culturas, como son, ¿no? Esas teorías antropológicas, ¿cuándo aparecieron? En los años 60. ¿Y por qué? Pues una reacción a todo lo que estaba pasando. Porque el geocientifismo de antes estaba, ¿qué hacía? Pues el segregacionismo, el determinismo biológico, decía que si tú nacías en un determinado sitio, como en la India, tú de ahí no podías salir, ¿no? Había mucha discriminación racial y entonces, pero eso no se presentaba solamente en un lugar, sino en todo el planeta. ¿Y qué ocurre con eso cuando se presenta en todo el planeta? ¿Que creemos que ha desaparecido? Pues no, está igual que antes. O sea, las personas siguen sin comprender absolutamente nada por ese etnocentrismo que hemos hablado, porque todos creen que son mejores. Incluso aquí en España, cada región se cree que es la mejor. Cada país se cree que es el mejor. Es producto del ego, de la psicología del ego que tenemos todos, de ese yo, que cree que es el centro del mundo, como los niños pequeños, ¿no? Bueno, en realidad somos pequeños. Bueno, pues en el 1950 ya empiezan a trabajar lo que es esa cuestión de la heredad racial. Y la UNESCO entonces recomienda en 1950 sustituir la noción de raza, que era no científica y confusa, pero cuando Carter confusa, creían que era muy científica y que no era confusa. Y Carter dice que la raza desaparece, que eso se va a acabar, ¿no? Por ADN. ¿Basada en qué nos basamos ahora? En las diferencias de lengua, de religión, de costumbres y lo que queramos basarnos. Yo no voy a hacer una etnia, pues simplemente por cómo cocinan, o sea, pues vamos, también hemos vuelto a hacer otra vez, nos gusta separarnos, no nos gusta unirnos, porque queremos ascender a la individualidad, pero la individualidad solamente se adquiere a través de la conciencia del yo, del sí mismo, de lo que somos con el ser, ¿no? Entonces, entendemos ahora que la palabra raza en sí crea muchas controversias dentro del espiritismo, porque se saca de un contexto que no es el actual, y también se saca del contexto de lo que tenemos nosotros en la cabeza, de lo que hoy creemos que está bien o está mal. Estamos haciendo hincapié en esto porque hay una parte del espiritismo que se basa en que cada vez que la artista pone los comentarios en uno de los libros. Entonces hay que entender que todo lo que él habla es para modificar, no es para vivir. Entonces, si cogemos solamente un trocito de un texto y no cogemos todo el entorno, que es lo que se está haciendo algunos que quieren crear un espiritismo, que dicen que Carter está obsoleto, que hay que volver a reescribir los libros, bueno, pues Carter 100 años antes, en 1960, ya estaba diciendo que vamos a la unificación. Y que el tema de la raza iba a ir desapareciendo. Y prácticamente dice, no existe, pero no lo dice en el lenguaje ni en la ideología de ese momento. Queda muy clara la explicación de Carter, que dice que todas ellas tenderán a homogeneizarse, o sea, a estar todos prácticamente juntas y desaparecer sus demarcaciones. Porque claro, en otros tiempos estábamos muy definidos, pero es porque no había tanta mezcla. Y entonces, en cada región, yo recuerdo en la parte de Andalucía, que morenas, el pelo moreno, ahora encontrar una morena natural cuesta, En Andalucía, y es cierto, o sea, mi familia toda es morena, pues ahora la mitad de mi familia es rubia, no sé lo que le ha pasado. Claro, ese es un componente ideológico que estamos continuamente mezclando unos con otros. Y eso es muy bueno, porque eso, el ADN se va renovando continuamente, no se renueva el ADN, sino que vamos renovando lo que sería el biotipo, ¿no?
En la antropología moderna existe un amplio consenso científico de que no existen razas humanas en un sentido biológico. O sea, que cuando hablemos de razas, que sepamos que no existen. Es una palabra que está en nuestra cabeza y que vamos a seguir utilizando. Porque necesitamos conceptos, palabras nuevas, ideas nuevas, no pasa nada. No vamos a tener que, ay Dios, qué raza, no pasa nada, vamos a equilibrar. José Marín González escribió un libro, que incluso tiene el título, donde dice: las razas no existen ni biológica ni científicamente. Los hombres, por su origen común, pertenecen al mismo repertorio genético. Las variaciones que podemos constatar no son el resultado de genes diferentes. Si de la raza se tratara, hay una sola raza, la humana. Esto tarde, y los espíritus nos dicen que partimos de un tronco común todos, que hay una serie de diferenciaciones, pero provienen del espíritu, ¿no? El José Marín González escribe: la raza biogenéticamente no existe, pero el racismo sí, como ideología. Ese es el título del libro, o del ensayo. O sea, el racismo existe como ideología, que está en nosotros, en el feminismo. Entonces, cuando nosotros nos paremos a pensar si somos mejores que los demás, tenemos que pensar en ese concepto, de que todo parte de nuestro pensamiento a como nosotros creemos que es la vida. Y no como es la vida en realidad, ¿no? Claro, realmente debido al color de la piel, se ha estado bajo una fuerte presión selectiva. Incluso nos hemos aprovechado de esas situaciones. Y el mundo se sigue aprovechando de esas situaciones, ¿no? Pero los colores vienen de una adaptación convergente, de una adaptación genética de los países, de los lugares, no provienen de que los seres humanos seamos diferentes. Y esto ya se sabe. Entonces, cualquiera que siga pensando es un pensamiento que no estaría en el lugar. Si vamos a ver los africanos, por ejemplo, subsaharianos, como pueblos, por ejemplo, de la India, con los aborígenes australianos, parece que tengan el mismo color de piel. Pues sus antecedentes son absolutamente diferentes. En cambio, tienen más que ver con otros más cercanos, con poblaciones más blancas, los africanos. Entonces, estamos hablando de que esa confusión sigue estando en nuestro psique, en nuestra mente. Esa confusión de yo soy blanquita y con UNESCO, yo soy negrita y yo soy de aquí, eso es mentira. ¿Por qué? Porque hay muchas regiones en las que se ha mezclado mucho y la conexión entre el color de la piel y la ascendencia ha sido sustancialmente debilitada. Yo puedo tener muchos ascendentes negros, pero como están muy debilitados, mi piel puede ser blanca, o al contrario. O sea, ya están tan debilitados todo lo que antes demarcábamos, era como los reyes que se marcaban entre sí mismos, ¿no? Pues los mismos en la población, los cartagineses pues, con ellos mismos, los romanos con ellos mismos, claro, ahí no había una mezcla. Pues eso pasa lo mismo que la genética de color, exactamente lo mismo. En Brasil, por ejemplo, el color de la piel no está estrechamente asociado con el porcentaje de antepasados africanos recientes. Para nada. Puedes tener un montón de antepasados blancos y con uno ha habido tanta mezcla, ¿sabes? Ya no está en relación. Antes podía decir que este continente, el otro ya no existe. Ahora cuando ves pasar los niños a la mansión, la Biblia que estaba allí, los niños pequeñitos, ahora los ves de color de piel oscura, rubios, con ojos claros, son muy bonitos. Es precioso, ¿qué te pasa? Ahí, si hay 100 niños, ya tienes 20 o 25 que son totalmente diferentes. O sea, hay una integración, no sabes cómo son los padres, y los ves y dices, no puede ser que este niño sea hijo de, porque son totalmente... Y son más guapos. La verdad es que van saliendo niños más guapos, a más mezclas vamos teniendo. O sea, que la expresión exterior no significa que se tengan más o menos genes en un determinado grado de la piel. Y eso es lo que dice Carver. Lo dice con otras palabras, lo dice en el lenguaje de ese momento, pero dice, va a desaparecer todo esto y vamos a quedarnos muy, muy diferentes. Sí. La evidencia científica nos dice que las diferencias visibles vienen determinadas sobre todo por las regiones que habitamos y que no hay ninguna justificación para hacer. Estamos haciendo con el color de la piel lo mismo que se hace con los países del norte, los países del sur. Unos son más ricos, otros son menos, unos son más intelectuales, estamos haciendo lo mismo que con el color de la piel. Y no nos damos cuenta, pensamos que eso es natural y no es natural, estamos discriminando. Entonces,
Esas diferencias vienen por la exposición al sol, por la adaptación a los países. No hay diferencias genéticas verdaderas. Es el tono de la piel, sencilla que ya no hay color del pelo. Entonces, ¿por qué discriminamos de esa manera? ¿Por qué decimos que somos racistas si genéticamente somos iguales? Y como decía Loli, venimos del mismo tronco. Pero es esa necesidad de ser superior, de estar por encima de... Y no nos damos cuenta que lo que hacemos, estar por encima, es que nuestro ego se hinche, pensar que somos mejores que los demás y hacer las cosas totalmente diferentes. En nuestro caso, que somos algunos, Homo sapiens sapiens, otros no llegamos, es muy diferente a los animales. Los animales sí podemos decir que son ratas, que van determinados por ratas. Entonces, yo tengo un perro que es de raza pura, que es Doberman, que es esto, que es lo otro, y sí que genéticamente será muy parecido a los que son de su raza y diferirá de otras razas. Pero los seres humanos nos hemos olvidado que solo hay uno, que es normal. Nosotros hubo un momento que pertenecíamos a los primates, pero nos hemos separado. Ahora los primates hay mucha diferencia entre ellos, genéticamente. De un tipo de primate a otro hay diferencias genéticas. Nosotros como humanos, cuando damos el salto, esas diferencias desaparecen. Pero sentimos la necesidad de seguir discriminando. Si intentamos buscar esas diferencias, vamos a perdernos muchísimas cosas sobre la evolución del ser humano. Hemos de pensar que si buscamos información en el continente más viejo que conocemos, que es África, entre lo que son los pigmeos y los khoisan, que hay miles de años de diferencia entre ellos, con la misma color de piel, podríamos decir son iguales, y sin embargo genéticamente son totalmente diferentes. Porque unos vivieron hace miles de años y otros ahora. Pero vienen de troncos genéticos diferentes. Ahí sí que hay una diferencia, pero los que estamos ahora no. Entonces no nos damos cuenta que nos vamos perdiendo. Nos hemos puesto estas imágenes porque hay mucha investigación, muchos experimentos filosóficos, sociológicos. Y en National Geographic, ahora cuando Carlos sigue, se está hablando mucho de multiculturalidad, de cómo nos vamos mezclando. En Estados Unidos ya dicen que ha salido una carta más por la mixtura entre todos los habitantes de aquel país. Entonces no somos conscientes, porque es algo que es natural, que va fluyendo. Hay un concepto que es ascendencia mixta, que quiere decir que nos mixturamos entre nosotros sin darnos cuenta, sin saber quiénes son nuestros antepasados. Mezclamos en castellano. Nos mezclamos, como dice Loli. Entonces, este proceso de ascendencia mixta, que nos vamos mezclando entre todos nosotros, viene basado en el estudio genealógico, en el estudio de quién somos, de dónde venimos, de aquellos primeros que vinieron a este planeta. Y ahí os invitaría a que veáis todo el estudio, porque en National Geographic se le pidió a un fotógrafo bastante conocido que hiciese una recopilación de fotografías sin Photoshop. Reales. No hay nada de Photoshop sobre cómo está evolucionando la genética humana. Sí, mira, si vosotros os fijáis, estos niños tienen diferencia. Son hermanos, para que no lo sepan. ¿Vale? Si os fijáis, los labios son iguales. ¿Son blancos? ¿No lo son? Claro. Pasa a otra fotografía. ¿Qué raza tenemos aquí? Los ojos son coreanos. Los pómulos, ¿no? Tenemos ahí una parte de cromañón todavía. Pasa las primeras. Pero no. Esta señora, ¿de dónde es? Porque es de Filipinas, la mujer de Filipinas, que tiene una parte de China. No podemos decirlo. Esa chica es aborigen de Australia. No nos damos cuenta que lo hacemos. Cuando vemos a alguien, lo primero que hacemos cuando vemos a alguien es catalogarlo. Incluso nos preguntan de qué raza es en muchos test cuando vamos a comprar cosas, los que están acostumbrados por internet. Entonces, esas son un poco la genética humana hacia donde va evolucionando. Y esto nos dice que en el 2060 prácticamente estaremos tan mezclados que no distinguiremos quién es quién, de dónde somos, ¿no? Y eso son fotos naturales que ya están surgiendo.
Y suponemos que hay un montón que no están sueltas de esto. No están retocadas, son naturales, nosotros hemos intentado sacarlos lo más guapos posibles, lógicamente, pero esto es lo que tenemos. A ver, es verdad que los cambios se van a producir de forma gradual, pero ya existen, ya están con nosotros, ya están viviendo igual que hablamos hace unos años del Estado, todo, y no nos damos cuenta que se involucran en nuestra sociedad, en nuestra forma de vida, y empiezan a formar parte de nuestro entorno. Y como lo vamos a asignar directamente, no nos damos cuenta. Para llegar a convertirnos en un mundo de generación, que vamos a intentar poder llegar a ese famoso pasaje, ese primer segundo que estamos viviendo en una generación, a ese segundo, es muy complicado. Vamos a tener que prepararnos mucho psicológicamente, porque el mundo va mucho más deprisa que antes. Tal vez hay un momento en la codificación que dice que entre el siglo XVIII y el siglo XIX hubo muchos cambios, pero entre el siglo XIX y el XX dice habrá muchos más. Pues si analizamos el siglo XX y el siglo XXI, es brutal como hemos avanzado. En unas cosas diremos que sí y en otras no. Pero lo que es la tecnología, lo que es nosotros, lo que es la sociedad, va a unos pasos totalmente adelantados. Todos supongo que conocéis a Emmanuel, aquí al chico Xavier. Emmanuel, en un libro de preguntas y respuestas a la pregunta de cuándo se instaurará el mundo de la información completa, él dice que en el año 2057. Y que a partir del año 2012 hasta el 2052 vamos a ir viendo ese cambio progresivo. Nos vamos a tener que ir adaptando a ver sociedades en lucha, porque estamos en los últimos estertores de este planeta y en los dolores del parto del nuevo planeta. Entonces no estamos en un momento de paz, de tranquilidad. Tenemos que acostumbrarnos y como espíritas, saber mantener la calma, como dice el Jorge esta mañana. Es muy importante cómo nosotros vemos la sociedad, cómo nos comportamos, cómo la asimilamos. Tenemos el deber de participar de este cambio. No podemos salir a la ignorancia. No somos los de hace 500 años que no conocemos la sociedad, no sabíamos qué pasaba en otro lugar del mundo. Pues ahora no podemos ir a la ignorancia, porque cada vez intelectualmente y moralmente tenemos la obligación de avanzar. Hemos de recordar que tenemos responsabilidades con nuestro planeta y que queramos o no queramos, vamos a contribuir a este cambio. El Evangelio sobre el espiritismo, el capítulo 3 también tiene unas palabras para el mundo de la generación, para que veamos que no es algo nuevo. Kardec nos está hablando de todo lo que sucede. Más actual que antes, desde luego no hay ningún escritor ahora mismo que por el tiempo cada vez es más actual. Cuanto más conoces la codificación, cuanto más profundizas en ella, te das cuenta que hay muchas más cosas escondidas detrás de las palabras de Kardec. San Agustín dice, contemplar la noche a la hora del descanso y de la oración. Esa bóveda azulada y desde las innumerables estrellas que veis, de esos innumerables planetas que brillan sobre vuestras cabezas, haceros una pregunta. ¿Hacia dónde os dirigís? ¿Cuál de esos planetas os va a llevar hacia Dios? ¿Qué vais a hacer? Lo hice de otra forma, yo lo estoy parafraseando. ¿Qué vais a hacer para que vuestro mundo os pueda llevar a este mundo? Y nos pide que pongamos el pensamiento en Dios, en buenas acciones, en caridad, que practiquemos todo lo que nos dice la codificación. No que sean palabras vacías, no que lo tengamos escrito, sino que lo integremos y forme parte de nuestra vida diaria, porque es la única manera de poder contribuir. No sirve de nada que sigamos aquí con una charla, con una charla que cualquiera, sino cuando salimos de aquí, que no ayudamos, que no trabajamos, que no contribuimos. Somos sepulcros blanqueados. Tenemos que aprender a lidiar con las emociones. ¿Por qué? Porque, como nos decía, las emociones son muy importantes. Somos todavía muy temperamentales, nos dejamos llevar, no somos capaces de analizar las situaciones. Tenemos que aprender a ver las situaciones desde muchísimos puntos de vista, no solamente desde el nuestro. Porque si yo quiero saber por qué David hace un momento ha reaccionado mal, tengo que ponerme en su lugar y entender que a lo mejor tiene un mal día, en un mal momento. Bueno, yo normalmente, si alguien me agrede, intento responder. Eso tenemos que aprender a dominarlo, porque forma parte de nuestros instintos más primarios, que son los que tenemos que elevar por encima de todo. Como he dicho antes, ya no estamos en el grado de ignorancia de algunos siglos. No, ahora somos conscientes de que todo lo que estamos aquí, que la vida continúa, que nuestras acciones tienen consecuencias, que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que no hacemos, todo lo que omitimos,
todo ha sido utilizado por nuestro favor, por nuestra cuenta. Entonces hay que saber qué es lo que queremos hacer. Estamos en el momento de empezar ya en este proceso de creación. No sirve después de empezar la semana que viene, no. O sea, cuando se nos da la información es porque ya estamos preparados. Personas que dicen, no, yo es que todavía no estoy preparado. No tengo que alimentar con el espíritu. Como dicen en Brasil, cuando está para sacar soga, están preparados para ayudar, para contribuir, para aprender. No, yo cuando estoy preparado ya iré. No. Los niños no esperan estar preparados para ir al colegio. Los cogen los padres, tú llevas a P3, a P2, a P4, a lo que sea. No es porque tú te quieras, ¿verdad? Nosotros a veces nos comportamos como estos. Hay un momento cuando Kardec nos está hablando, ¿no? Que nos habla de esa desaparición de las razas, nos está hablando de que vamos a ir en una evolución en los diferentes mundos. Nos habla de esa evolución psicológica y emocional que todos vamos a tener en algún momento. ¿Qué nos ocurre? Que estamos muy cerrados todavía a ese entendimiento. Y entonces, en la siguiente pregunta, del libro de los espíritus, hace una pregunta Kardec. ¿Hay mundos en los que el espíritu, dejando de habitar un cuerpo material, solo tiene ya por envoltura el perispíritu? Entonces le contestan los espíritus, sí. Y esa envoltura misma se torna tan etérea que para nosotros es como si no existiera. Se trata entonces del estado de espíritus puros. Todo el recorrido que vamos a hacer, desde los mundos primitivos hasta espíritus puros, es un recorrido que está en nuestra psique. Sabemos que vamos a tener que hacer ese recorrido y que es innegable y que no vamos a poder quedarnos quietos. Entonces, para entender hacia dónde vamos, tenemos que entender ese proceso de cambio, de regeneración, hacia dónde tenemos que acabar. Entonces, vamos a recordar un momento que son los espíritus puros, porque en el manual práctico de las manifestaciones espíritas nos hace una síntesis, que ya nos lo ha dicho antes también en el libro de los espíritus. Dice que no existe ya ninguna influencia de la materia sobre el espíritu. Esa es una de las cosas que dicen. O sea, hacia ese punto vamos a llegar. Y claro, hoy estamos hablando de sentimientos y de materialismo también. Se nos hace muy complejo esa idea. Dice que seremos superiores intelectual y moralmente, con toda seguridad, ¿no? Y con respecto a todos los demás espíritus que haya por debajo. O sea, estaremos en el top 10, estaremos arriba del todo. Esa es la idea. Se nos hace muy grande. Psicológicamente no estamos preparados para entenderlo por el nivel en el que estamos. Dice, pero antes de que haya recorrido toda la escala. O sea, que todavía nos queda bastante. Para el mundo de regeneración es un paso a mundos felices, espíritus puros, ¿no? Y entonces ya está liberado de toda la materia. Claro, nosotros vemos ese mundo tan material que se nos hace muy, muy complejo. ¿Qué han alcanzado? La suma perfección, de que se puede llegar, a la que se puede llegar. ¿Vamos a ser como Dios? No. Vamos a llegar a un grado de suma perfección. En ningún momento podemos entender con nuestra cabeza ahora mismo qué significa el espíritu puro. Pero ¿qué pasa? Que así lo tenemos claro, que no tenemos que pasar ni por pruebas nuevas, ni por expiaciones, y no tenemos que volver a reencarnar. Es el final de la reencarnación. ¿Será entonces que nos volveremos angelitos? ¿Será que nos saldrán alitas y no tenemos que hacer nada? Porque nuestra alita va a ser inalterable. Porque no vamos a tener todas esas necesidades de la vida material, de comer, de correr, sobre todo de nuestro régimen. Vamos. Pero tal dicha no existe. La ociosidad sabemos que no existe. Porque no está. Si estamos mirando para adentro, para ayudar a los demás, no vamos a estar en una contemplación perpetua cada uno de nosotros. Esto sería como negar la lógica de la evolución. Como ir a un todo y ya, bueno, ya descanso, me apuesto y bueno, más vale que me muera porque ya no voy a hacer nada más. Pensamos que llega a la meta y ya está. Estaba todo. Claro, entonces, ¿quiénes son los espíritus puros? Pues los mensajeros y los ministros de Dios, que son los que ejecutan las órdenes para el mantenimiento de la armonía del universo. Por eso siempre están aconsejando, oremos, poner en conexión con vuestros guías, por la importancia que tienen, que son los que nos están ayudando. A veces, sí, bueno, voy a molestar a mi guía, pero una tontería. Nada es una tontería cuando le importa al ser humano, ¿no? Dice que ellos, los espíritus puros, tienen ascendientes sobre todos los que son inferiores. ¿Pero por qué? ¿Porque le dan con el látigo? No, porque ya han llegado a un estado de moralidad suficiente para que cuando le dice algo una persona que tiene
un estado moral, tú vas a decir, pues tiene razón, ya sé por qué me equivoco, ¿no? Y ellos nos van a ayudar a perfeccionarnos. Esa es su misión, ayudarnos y asistirnos dentro de nuestros problemas. No dudéis nunca de pedir a vuestros días, de pedir para conseguir este cambio que tenemos que hacer. Porque acordaros de todas formas lo que ha dicho Alfonso esta mañana, una cosa es lo que pedimos y otra es que lo que pedimos a lo mejor no es lo que necesitamos. Y siempre, para saber si un espíritu es un buen espíritu, nos va a llevar hacia el bien. Si un espíritu nos dice que hagamos algo que está fuera de la norma, vamos a tener que utilizarnos 2 veces. Porque ahora en este mundo que vamos a entrar tan confuso, muchos pueden haber que nos quieran confundir, ¿no? Y sobre todo, lo que vamos, cada vez que nos acercamos a esa pureza, nos vamos a acercar más a la felicidad. Porque vamos a estar mejor dentro de nosotros. Pero siempre pensar que el espíritu puro tiene una capa muy fina, aunque sea de perispíritu. O sea, en ningún momento nos dice que el espíritu va a estar absolutamente libre del perispíritu. Si de aquí a cuando ya lleguemos más arriba porque nos falta un sentido nos dicen otra cosa, pero ahora mismo es lo que sabemos. Entonces, claro, Kardec se acuerda de las razas y se acuerda de todo y dice, a mí resulta que no hay una demarcación neta entre el estado de las últimas encarnaciones y el espíritu puro. Dice, entonces esto va a ser como gradual. Dice, tal demarcación no existe, dice los espíritus, puesto que las diferencias se van borrando poco a poco. Aquella, la diferencia, o sea, va poquito a poco, vamos cada vez más, estando más puros. Dice, se torna tan imperceptible como la noche que se esfuma ante las primeras claridades del alba. O sea, no nos damos cuenta y es ese proceso evolutivo para los diferentes mundos en los que estamos transitando. También dice que no todas las categorías morales de los mundos se encuentran en el mismo sistema solar. Eso lo tenemos que tener muy claro. Pero sí en una misma galaxia. Eso lo dicen varios libros. ¿Por qué? Porque la cantidad de estrellas es tan grande en la misma galaxia y facilita la probabilidad de su existencia en los planetas que la orbitan. O sea, podemos ir de los diferentes mundos pero en la misma galaxia. No necesitamos alejarnos. Como aquí la vuelta murciana, que tenéis de todo. No necesitáis iros a otros países para coger esa verdura fresca, ¿no? Pues exactamente lo mismo. No necesitamos irnos a otras galaxias ni al agujero negro. O sea, todo lo que está en el plan divino ahora mismo, según nuestro entendimiento, lo que nos explican los espíritus, es que en una galaxia tenemos infinidad de posibilidades. Bueno, pues entonces dice que la clasificación moral de los mundos habitados, y vamos a reflexionar nosotros, porque no viene en el libro de los espíritus, sino que viene en la revista espírita, y nos explican un poquito en lo que sería el Evangelio. Dicen que es el reflejo de la justicia de Dios en relación a sus hijos, ¿no? Entonces nosotros estamos con la justicia divina aquí, en esta tierra, que es lo que nos merecemos. Y nos están brindando muchas opciones para que nosotros subamos en la escala, para que vayamos progresando. Y a veces nos olvidamos. Creemos que estamos aquí y que bueno, que mañana estaremos geniales. Pero siempre recordar que si este mundo es así, es porque nosotros somos así. Aquel que se crea un santo se ha equivocado. Y estos mundos que vamos de uno a otro también reflejan el principio de solidaridad entre los mundos y la fraternidad universal. Pero los diferentes mundos y sus humanidades son solidarios, ya que en muchas oportunidades grupos de espíritus pueden migrar de un mundo a otro con el objetivo de ayudar en su adelantamiento moral, científico, filosófico y espiritual, unas veces sin misión y otras por no haber alcanzado el nivel creatorio de su mundo original y su humanidad logró. En ese punto estamos. Estamos en el punto de que unos estarán expulsados y otros vendrán y se están viniendo de otros mundos. Por eso, cuando Kardec se refiere a las razas y dice que hay unas superiores, es decir, cuando hay un momento que me parece que es en unas póstumas, lo que está refiriendo es a la genética espiritual. Porque cuando un espíritu viene a ese mundo, aunque no sea un mundo que parece que tienen desgrados, espiritualmente están más elevados que nosotros y van a ayudarnos. Cuando vinieron de Capela se fijaron el ADN en nosotros. Y eso, por ejemplo, es a lo que se está refiriendo Kardec, a esa genética espiritual. Cuando habla, porque en el mundo primitivo, las primeras razas más primitivas son los menos adelantados, porque son espíritus en principio de evolución. ¿Cómo evolucionan? Con otros espíritus más adelantados que vienen y ayudan a ese viaje. No tiene que ver con el color de la piel, no tiene que ver con la genética, sino con el linaje espiritual. En el camino de la luz lo puedes encontrar cuando te lo explican,
cuando hubo esa transición, se hizo el plano espiritual con aquellos que tenían de papel. Y bueno, y vamos a recordar un trozo que ya a veces en nuestras clases lo hemos dado, que habla Kardec en un momento de la reflexión que tenemos que hacer sobre el mundo que estamos, que la revista espírita, ¿no? Dice, por lo tanto, con un simple razonamiento, que muchos otros han hecho antes que nosotros, hemos arribado a la conclusión de la pluralidad de los mundos, y ese razonamiento se encuentra confirmado por las revelaciones de los espíritus. O sea que aunque no vengan de los espíritus, porque viene solamente la categoría de espíritus, sí que viene en el resto de la predicación. De hecho, en la revista espírita, podéis notar, como han dicho también, los hijos que estoy utilizando, creo. Él ha dicho esta mañana que Mozart desde Júpiter dio unas comunicaciones, el espíritu de George también, desde un medio, dio varias comunicaciones, hablando de varios planetas, de cómo están habitados. Todo esto dentro de la revista espírita, comunicaciones para ser analizadas por él y dadas por él. Dice, en efecto, ellos nos enseñan que todos esos mundos están habitados por seres corporales, apropiados a la construcción física de cada globo, que entre los habitantes de esos mundos los hay más o menos avanzados que nosotros desde el punto de vista intelectual, moral e incluso físico. Si nosotros analizamos nuestro mundo, cómo está nuestro mundo, veremos que estamos en un estado bastante bajo dentro de lo que sería la evolución planetaria. A la vez, también tenemos que preguntarnos cómo hemos llegado ahí, porque no todos los mundos evolucionan de la misma manera. Y vamos a un mundo de regeneración. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido psicológicamente con el ser humano? ¿Qué ha ocurrido para que estemos en este punto de materialismo, científico tan importante, que psicológicamente estemos anclados en ese punto? Entonces, como aprovechando que David tenía una charla y viendo que tenía muy relacionado con el tema, David Stein, me gustaría que saliera y hiciera un pequeño resumen de esta evolución psicológica. Es un spoiler de lo que dirá luego esta tarde. Sí. La reclamación no van a oír. Vamos a intentar sintetizar un poco. Estamos hablando de materialismo. En la clase, Manolo y Lobi nos vienen explicando lo que es el materialismo. Entonces, desde un punto de vista filosófico, partimos de un conocimiento integral. Los clásicos no dividirían, no segmentaban el conocimiento. El gran filósofo era un gran matemático y el gran matemático era un gran pensador. No había segmentación. La segmentación va a nacer y a Grecia con los grandes filósofos y van a hacer la filosofía clásica de la que va a beber todo Occidente en los siglos posteriores. Con lo cual, todo pensamiento actual, de una manera u otra, está fundamentado en Sócrates, Platón y Aristóteles. En el siglo IV va a empezar lo que conocemos como la Edad Media, con el pensamiento medieval, con el pensamiento religioso. Desde San Agustín en el siglo IV hasta Santo Tomás en el siglo XIII, todo tiene que ver con el pensamiento religioso. Ahí hay una reacción y va a surgir el pensamiento filosófico, el humanismo, que volverá a beber de las fuentes clásicas, que volverán a beber de Sócrates, Platón y Aristóteles, del que ya había bebido el pensamiento religioso. Y un poquito más adelante, ya en el siglo XV y posteriormente en el XVII, va a surgir del pensamiento primero del integral, de antes del filosófico, va a surgir el empirismo, que va a beber de las fuentes griegas nuevamente, pero dejando atrás la filosofía en contraposición al pensamiento, que va a ser el religioso, en contraposición al pensamiento también humanista, ¿no? Que es el filosófico. Y nos encontramos con los empiristas. Los empiristas responden al racionalismo continental. Va a destacar John Locke y va a decirnos que lo único que podemos conocer es el conocimiento posterior. Y de ahí, en el siglo siguiente, va a surgir David Hume, que con su empirismo va a surgir posteriormente el escepticismo. Si pudiéramos hacernos una idea de todo el pensamiento de la historia de la humanidad, vamos a ver que ese empirismo abarca solamente un poco de tanto por ciento, tal vez un 5% del pensamiento de la historia humana. Pero es de ese 5% de donde nace el materialismo y donde va a nacer el momento en el que estamos actualmente. En el pensamiento materialista va a fundamentarse, van a nacer en el siglo XIX de George Wilhelm Frege, que va a radicalizar la dialéctica, que va a afirmar que el poder de la razón está por encima del sentimiento moral
y afirma que el objetivo de la filosofía no es determinar las condiciones de posibilidad o de la ciencia, sino que la filosofía busca el saber absoluto, convirtiéndose en una ciencia total. Para él, para Hegel, Dios ya no es una sustancia, sino que es espíritu. Dios está en el mundo y el mundo está en Dios. Y automáticamente, como en toda la historia, va a haber una reacción que va a ser el positivismo, que va a reaccionar a este idealismo que en un principio es cristiano de Hegel y nos va a decir que solo podemos conocer los fenómenos y las leyes que los rigen a estos fenómenos. Y vamos a tener a Auguste Comte, a John Stuart Mill, y van a buscar algo que no se había buscado antes, que es la promoción de las masas. De ahí va a surgir la economía política clásica con Adam Smith, con David Ricardo, y de esta economía política clásica va a surgir un pensador que es Karl Marx. Marx va a dar lugar al marxismo, que es la filosofía materialista por excelencia. Va a nutrirse de las ideas de Hegel, también se va a nutrir de las ideas de Adam Smith, de Ricardo y de Gesner, y va a desarrollar la ciencia económica. Va a invertir el pensamiento de Hegel, va a fundar una metafísica materialista y donde Hegel había puesto a Dios o al espíritu, él va a poner al hombre y a sus necesidades. Y a partir de ahí va a propugnar una revolución para cambiar las cosas, invertir el mundo existente para desalienar, dice él, la sociedad. Aquí lo importante es que a nivel filosófico va a obviar a Dios, va a dejar a Dios de lado. Y contrariamente a lo que pensamos, no es en contraposición al capitalismo, sino que se basa en todas las instituciones del capitalismo. A partir de Marx es que vamos a tener la lucha de clases, en el momento en el que todavía estamos, en que todo tenemos que hacerlo luchando. Y simplemente la revolución de Marx está en los medios de la propiedad, eso lo veremos un poquito más por la tarde, ¿no? De todas estas ideas materialistas va a surgir en ese mismo contexto una figura también muy importante. Surge el nihilismo, y el nihilismo viene personificado, nace de Friedrich Wilhelm Nietzsche, ya a mediados finales del siglo XIX. Para Nietzsche, sus ideas son de que la moral es una debilidad, es una red entre las pulsiones más fuertes y, por lo tanto, los valores considerados supremos son llenos de nulidad e inutilidad. Y sería el cuerpo el que inspiraría el alma a los pensamientos. Vamos a encontrarnos que Nietzsche está analizado por Joana de Ángeles también. Si nos vamos al libro En busca de la verdad, Joana nos va a decir de que Nietzsche era una persona que estaba dominada por un terrible pesimismo, que estaba atormentado por continuas crisis de depresión y de amargura y que concibió al superhombre, aquel que podría vencer al nihilismo y que con su sed de poder lo conquistaría todo. Ese verdadero arquetipo que predomina en muchos individuos y que estimula la conquista de ese símbolo estaría representado en el ficticio personaje animal de Superman, ese superhombre, y sería un sueño atormentado que no encuentra respaldo en los contenidos psicológicos y que solo está vigente en la imaginación. Por lo tanto, esa es la teoría filosófica, ¿no? Y podemos ver también que Nietzsche, ese personaje, tendría relación con lo que vendría después con el nazismo, llegando incluso su hermana a dar paso a lo que había pertenecido a Nietzsche al propio Hitler. Vemos, por lo tanto, ya las consecuencias de ese materialismo, vemos cómo han habido las grandes guerras y vemos cómo todavía la sociedad actual está envuelta en todos estos pensamientos materialistas. Y de ahí, como estamos viendo en el libro de los espíritus, pues vamos viendo la necesidad que había de que surgiera el espiritismo precisamente en el siglo XIX, precisamente en el momento en que estas ideas se estaban gestando. Antes habría sido prematuro, nos habríamos encontrado con las Inquisiciones, pero más tarde, en estos momentos, seguramente no habría habido lugar para el surgimiento de esas ideas. Muchas gracias. Nosotros ahora mismo, durante estas semanas hemos estado hablando de Nietzsche
hemos hablado de ese pensamiento de nihilismo que es el que está mandando ahora en nuestra sociedad, ese 5% que me parece que lo has dicho, de pensamiento científico es el que nos está comiendo a la sociedad. El pensamiento real, el pensamiento de fe, el pensamiento que había venido creando psicológicamente a lo largo de toda la época, desde nuestro nacimiento como espíritus, se ha quedado en ese 5%. Y con ese 5% es con el que estamos luchando para el mundo de regeneración. De hecho, Nietzsche, los que conocen la historia, empezó como también religioso, sus padres eran luteranos. Entonces, hubo un desvío totalmente, incluso se llega a decir que el escorpiónico por seguir las creencias que mucho predicaba. Eso lo podéis encontrar todo en la Gaia Ciencia, en el 125, que es el más importante, que se otorga a Nietzsche cuando el loco que va pasando por la calle dice que Dios ha muerto, o dice que Dios ha muerto. Entonces, de esta frase se ha apoderado la religión, se han abocado los ateos, se ha apoderado todo el mundo, cada uno para llevarse unos lugares. ¿Con qué fin? La finalidad y el interés de cada uno es totalmente diferente. Unos porque quieren analizar aquello que creen, otros porque quieren verdaderamente matar a Dios, otros porque quieren que la ciencia sea siendo Dios. Entonces, nosotros como espíritas tenemos la obligación de tomar el tema de la muerte de Dios y estas frases de Nietzsche en la distancia, analizando bien todo el contexto, porque la consecuencia de la muerte de Dios no es algo que podamos tocar de forma banal, es algo que no parezca. Como decía David, nos lleva a un materialismo puro y la sociedad de hoy día está viviendo ese materialismo de forma tan sutil que no nos damos cuenta. Estamos hablando en un momento del 5%. Pero es que la sociedad nos lleva a los caminos que también forman parte de un 2, de un 3% de las sociedades y son los que están mandando en las políticas del mundo. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso, hacia dónde nos lleva. La destrucción de la moral, todo lo que se está llevando a través del nihilismo y que no nos estamos dando cuenta que estamos permitiendo que todo eso ocurra. Nosotros como espiritistas tenemos que poner esas paredes, esos trabajos que van a ser. Hoy no vamos a tocar temas políticos, pero en la política hay mucho que hablar sobre esas minorías que se están haciendo con el poder y estamos dando permisos para que hagan cosas que creo que la mayoría de los que estamos aquí no las entendemos, pero se está haciendo. Porque está matando a Dios y es lo que está buscando la sociedad ahora mismo. Esa metamorfosis, ¿qué es lo que va a hacer? Que cambiemos a Dios por la ciencia. La fe que antes teníamos en Dios, para muchas personas, la están depositando en la fe. Dejamos de creer en la creación como Adán y Eva, como el paraíso, como que Dios lo creó todo. Y hemos pasado, la gente nos llevó a creer en hubo una gran estallido, no sé de dónde, y a partir de ahí ya quitamos a Dios también una cuestión principal. Yo no debato si Adán y Eva, si debato que hemos quitado a Dios para centrarnos en ciencia. Ciencia que muchas veces son hipótesis, que no sabemos hacia dónde nos está llevando. Vamos a seguir de todas formas indagando hacia dónde nos lleva. Estamos buscando, como decía en la presentación esta mañana Miguel, satisfacción instantánea, una sociedad hipersexualizada. Lo vemos en las publicidades, en los niños, en internet, en los colegios hoy día. Todos aquellos que tenéis hijos, nietos o hermanos que van al colegio, preguntarles qué estudian. ¿Qué hacen las profesoras a veces mientras ellos están estudiando con el famoso TikTok, con el famoso Instagram? Mientras están estudiando. Y lo estamos consintiendo y permitiendo. Porque creemos que forma parte de esa modernidad, de esa sociedad que está viviendo sin darnos cuenta que estamos dejando de tener unos valores y de buscar valores a esa nueva generación. Cabe en obras póstumas también asume todo esto. Nos dice, con la generación moribunda, que es la que estamos viviendo ahora, una generación moribunda, desaparecerán los últimos vestigios de incredulidad y fanatismo, igualmente contrarios al progreso y a la moral. Tenemos que tener muy en cuenta que esto lo escribió en 1930 Alacapé como un visionario y es un tema de total actualidad. O sea, no podemos decir, esto que estoy leyendo lo escribió hace 150 años y no es actual, no nos está hablando de lo que estamos viviendo ahora. Dice, el espiritismo es el camino que conduce a la renovación porque arruina los dos mayores obstáculos que se le oponen, la incredulidad y el fanatismo. Como os he dicho también esta mañana, el espírita instruye. Esa es la
No podemos hacer las cosas por norma, por fe, tenemos la obligación de informarnos, de cada uno de nosotros llegar sus conclusiones, porque cada uno estamos en niveles de conciencia intelectual y moral totalmente diferentes. Entonces no es lo mismo la conclusión que llegan a ella que aquello que llega a cada uno llega a unas conclusiones mucho más pequeñas. Como dicho esta mañana, el propio libro de los Espíritus, cuanto más lo lees, más cuenta te das de toda la información que hay en ese libro. Entonces continúa diciendo Carey, la incredulidad del fanatismo y va a conseguir el espiritismo desarrollar todos los sentimientos y todas las ideas que corresponden a los objetivos de la nueva generación, porque no nos olvidemos que está innata en nosotros en forma de intuición. Es lo que nos dice siempre. Tenemos a Dios en nuestro corazón a través de la intuición. Tenemos una brújula moral muy importante. Mucha gente puede pensar que es mentira, que no tenemos esa brújula moral, pero porque la hemos perdido, pero sí que la tenemos. Que cada uno tiene una brújula diferente, sí. Pero esa brújula moral que deberíamos desarrollar es muy importante. Y la hemos perdido. Vamos por la vida a veces sin objetivos. Yo le decía que para ser el futuro tenemos que tener el objetivo de llegar. Nosotros triangulamos por la vida sin ningún objetivo claro. Van pasando los días y cuando nos damos cuenta, yo es que de mayor quería ser, yo quería hacer, yo quería no sé qué, y al final no hemos hecho nada. Y miramos para atrás y nos damos cuenta que no hemos hecho lo que queríamos o lo que nos satisfacía. Hemos perdido la existencia. Y no es lo que hemos perdido, es lo que hemos dejado de hacer y los compromisos que no hemos llevado a cabo. Esa brújula que tenemos, aunque no lo creáis, ahora mismo la ciencia lo está investigando. Es una herramienta que se va actualizando a medida que nosotros vamos progresando, pero eso decimos que cada uno tiene una moral totalmente diferente, aunque todas apuntan al mismo sitio. Se basa en los principios, en los valores, en el bien, en el mal, en principios universales. Eso es para todos nosotros igual. Otra cosa es que lo entendamos o lo hayamos pervertido por el camino, no en una existencia, sino en varias existencias. ¿Vale? Y tendremos que volver a ajustarnos. La capacidad de hacer juicios morales, de actuar de acuerdo con ellos. Vuelvo a usar la palabra, no nos dice que antes de actuar no es necesario. Hemos de saber que nuestros actos tienen consecuencias no solo en nosotros, sino en los demás, a través de lo que emanamos, a través de lo que hacemos, a través de lo que decimos. Y todo eso viene innato con nosotros y lo sabemos desarrollar desde pequeñitos. Y bueno, pero es que desde pequeñito un niño no tiene moral, no tiene conciencia, no tiene... Hay cosas que los niños pequeños tienen. Pues mira, os voy a poner un ejemplo que nos ha llamado bastante la atención y hemos querido traer precisamente porque en Japón, en Osaka, se está haciendo un estudio con niños de 8 meses. 8 meses. No saben hablar, la movilidad la tienen más reducida. Entonces, para saber si tienen innata un sentimiento moral, una brújula moral, además la investigación es para ver si todos, cuando la hacemos, tenemos moral o si se adquiere en la familia. ¿Cómo puede ser hacer que un niño entre a hacer en algo y saber qué está haciendo? Entonces, han diseñado unas pantallas donde han enseñado a los niños, durante el proceso del tiempo, a definir la pantalla. Unos cuadraditos, unos círculos, y entonces han conseguido que ellos vayan prestando atención a lo que se ve en la pantalla. Entonces los niños, cuando ya han aprendido eso, ven salir un dibujito en la pantalla, muy básico, no tiene formas humanas, son cuadraditos, son círculos, el niño, los ojos van hacia el objeto. Cuando ya han conseguido eso, ven que el niño sigue el objeto, entra un segundo objeto en acción y los dos objetos interactúan. El niño mira el objeto, mira el otro, no hay problema. Cuando va pasando por la pantalla, ellos se dan cuenta que si lo miran mucho rato, el objeto es como que desaparece, explota, ¿no? Entonces, lo que hacen es que cuando un niño pasa más de X segundos mirando un objeto, ese objeto desaparece. Es como si destruyeses el objeto. Y se dan cuenta que el niño presta atención y consigue hacer desaparecer el objeto que quiere. O sea, cuando quiere que uno de los dos se vaya, se queda mirando y se vaya cuando aquello se destruye. Así hace que el niño vaya prestando atención. Es un proceso bastante largo, pero lo resumimos bastante. Entonces llega un momento en que entra un tercer objeto que lo que hace es golpear a uno de los objetos.
Todos pensaríamos que estar golpeando a alguien. O sea, si yo tengo dos objetos o tengo un objeto solo, que está el niño prestando atención y empieza a golpearlo, diríamos, el niño le va a dar lo mismo, es un juego. Pues no. En el 80% de los casos, los niños y niñas pequeñitos miraban al segundo objeto que había entrado en acción para destruirlo y quitarlo de la ecuación. O sea, castigaban al objeto que estaba perturbando al objeto. Eso es una base moral. Y entonces están estudiando si esa cúpula moral existe en nosotros. Y lo están haciendo con bebés de 8 meses que no pueden ni hablar durante un mes, están en ese entrenamiento. Y al final los niños acaban castigando a cualquier objeto que perturbe al resto de los objetos, cuadrados, redondos, círculos. Se quiere hacer con 5 o 6 objetos en la pantalla y cuando entra uno a perturbar, ese conmigo sin realidad lo hacen desaparecer. ¿Tenemos innata la moral dentro o no la tenemos innata? Y lo importante de esto es que están buscando si hay moral dentro de nosotros o no. Eso es una investigación bastante importante. Es un paradigma nuevo, porque ya no están buscando si hay inteligencia, están buscando si hay moral dentro de los niños. Si nacemos ya con esa moral, de ahí a que piensen que esa moral viene de otras vidas, quizás no te digan. Entonces, estamos hablando para espíritas y hablando de espiritismo. Entonces, todos sabemos que el espiritismo no es el futuro de las religiones. Todos sabemos que con el tiempo se va a diluir también, al igual que las cosas que estamos hablando, dentro de la sociedad. Es el objetivo del espiritismo. No es crear más de nuestros espíritus, no es crear más de nuestros espíritus, no es que nos tengamos que unir de una forma social en un núcleo 10 o 20 porque creemos en la vida después de la muerte. Es que se fusionen con la sociedad, que nuestros valores, aquellos que nos imponen, que no nos imponen, que nos dictan los espíritus que nos hablan, puedan llegar a toda la sociedad. Entonces, eso es lo que se va a intentar, que la base de todas las creencias en el futuro tengan unas creencias crísticas. Recordemos que el espiritismo, hace 150 años, que apareció con Kardec, no con las hermanas Fox y demás. El espiritismo apareció con Kardec, lo hemos tenido muy claro. Fenómenos mediúnicos ha habido toda la vida, desde que el ser humano es humano, porque ha sido inspirado por los espíritus, para el mercado, la rueda, para el fuego, para todo. Tenemos la mano de los espíritus ahí, pero el espiritismo como tal, cuando publica el libro, cuando le crea la palabra, no es con los hermanos el espiritismo es con Kardec. Entonces, nos quedan muchas peleas todavía de todos nosotros para poder llegar a las mismas conclusiones, para poder debatir sobre si somos espíritas de verdad, si somos uno de centros espíritas, si lo llevamos a la calle, si somos capaces de ponerlo en práctica. Y es mucho trabajo que tenemos, muchísimo. Tenemos que combatir la integridad y tenemos que combatir el fanatismo. Nosotros no somos fanáticos del espiritismo, nosotros creemos en la vida, nosotros vamos a continuar, creemos en la espiritualidad y creemos que nuestras acciones, todas tenemos potencia. Entonces tenemos que tener claro que lo que tenemos. Nos dice Kardec que el momento que estamos viviendo ahora mismo, como he dicho antes, es ese momento de dolores de parto y momento de dolores de agonía por aquellos que ya no vendrán a este planeta, porque serán no desterrados, sino que por su propia vibración tendrán que ir a lugares donde no se honra generalmente esa expiación de pruebas, que es lo que estaba este. Hay una lucha tremenda entre los dos brazos, los que no se quieren ir, los que queremos cambiar. Y eso lo vamos a ver en la sociedad, lo vamos a ver en los centros espirituales, lo vamos a ver en las charlas, lo vamos a ver en todos lados. Nuestra posición tiene que ser siempre con Cristo. Si vamos un paso más allá, tenemos que olvidarnos del espiritismo. Vamos a hablar de moral. Somos ejemplo en nuestras vidas diarias, en nuestro trabajo, cuando salimos a la calle, con los niños, cómo nos educamos. Entonces, si no ponemos en práctica la política de que fuera de la realidad no hay salvación, si no somos capaces de enseñar a todos esos que están luchando contra la vida de Cristo, del ser crístico a este planeta, con amor y con ejemplo, sino que nos dejamos, como se hizo en las cruzadas, luchar con armas, luchar a lucha de sangre, a fuego, a ver quién puede más, nos vamos a dar cuenta que nosotros nos vamos a ir con ellos. Entonces no es que ellos se van a ir de esta planeta, es que sin darnos cuenta nos vamos a dejar arrastrar por todos estos espíritus. Y es lo que están haciendo y es lo que estamos viendo en la sociedad, en muchos centros, muchas federaciones, muchos países. Entonces, hay solo un espiritismo, hay solo una forma de pensar y de actuar, que es bajo la moral de Cristo. Fuera de ahí, no hay solución.
Muchas gracias. Darle las gracias a Loli, a Manuel, a David, por sus aportaciones, por todo el conocimiento, las reflexiones que nos han hecho. Y bueno, imagino que pueda que haya surgido alguna duda, algo que queréis compartir, algo muy breve, por favor. Si alguno de vosotros queréis